¿Cómo te va, Mariano? Bueno, yo me introdujo un poco en el tema militar porque fue una cosa que fue creciendo, ¿no? Era la fragata primero, y la corbeta, la otra corbeta, y de golpe queda en evidencia un dato que para mí es central, que la Argentina está desarmada y totalmente impotente en materia militar, tanto que un expresidente uruguayo llegó a pensar que podía tener guerra con la Argentina, sí. Y lo cual me parece que no es muy disparatado, porque ¿puede un país decidir que no necesita el ejército ni las Fuerzas Armadas? Hay pocos ejemplos. Poder puede. Ahora, sería una forma de suicidarse irracional, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son peligrosas para un país, y en este caso, analizado en el marco regional. Un excesivo armamentismo, que sería pecar por exceso, y un desarme unilateral, que sería pecar por defecto. La Argentina peca por defecto, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, con la particular coincidencia que en el caso del kirchnerismo, aparte de una política que viene de antes, la Argentina ha dicho que no tiene hipótesis de conflicto, lo cual es un disparate. No hay países que no tengan hipótesis de conflicto, porque uno no elige el enemigo lo elige a uno. Pero a eso el kirchnerismo le agrega la inquina ideológica en contra de las Fuerzas Armadas, con lo cual están las Fuerzas Armadas y la situación de la defensa nacional en la peor de las situaciones. Lo que yo a veces me he preguntado, ¿no? Bueno, en América Latina no hay guerra, por lo tanto, si uno no tiene Fuerzas Armadas, es como que yo no ando por la pistola, con una pistola por la calle en una ciudad pacífica, ¿no? Pero no es así, porque yo pienso que cuando uno se sienta a negociar con Chile, con Brasil, ellos saben que no tenemos Fuerzas Armadas, y eso gravita en los comportamientos, porque es como que el tipo dejó de ir al gimnasio, ¿no? Y le van a pegar una piña en cualquier momento, aunque no le peguen la piña. Eso yo creo que gravita en las relaciones exteriores. Por supuesto que gravita, y además lo que hay que entender, insisto, Mariano, es que aun cuando uno lo desease realmente, supusiese que el mundo debiera ser un mundo pacífico y proclamase a los cuatro vientos que nos desarmamos porque nunca más vamos a mover hostilidades contra nadie, sería una forma de perder antes de iniciarse cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la idea de que si yo creo que no hay enemigos, es falsa. Claro. Ahora, los estoy escuchando atentamente hablar a ambos, y es una pregunta más para José Abadi que para vos, Vicente, sí. Pero es un contrasentido lógico y psicológicamente poco entendible. ¿Cómo un modelo o un gobierno que hace del conflicto y de la creación de los enemigos internamente un método, la CLO mediante, populismo mediante, crea que no hay hipótesis de tener enemigos fuera? ¿Se entiende? Un gobierno, es decir, el kirchnerismo no tiene hipótesis de tener enemigos fuera e inventa todos los enemigos adentro. O por lo menos los enemigos que considera que tiene afuera, por ejemplo, los fondos buitre, y quizás eso de alguna manera nos introduzca el tema de la fragata, que tiene mucho que ver con los fondos buitre, no son enemigos que en todo caso merezcan o necesiten tener una fuerza armada. Pero la idea del complot internacional que ha permeado al kirchnerismo y que el kirchnerismo enarbola en cuanta oportunidad tiene, en esta más que nunca, porque tiene un problema serio con el tema de los holdouts, me parece que es un claro ejemplo de que efectivamente la dialéctica del amigo-enemigo puesta en cabeza de los Kirchner también tiene un correlato internacional. Desde ese punto de vista, lo que ha pasado en esta destrucción paulatina, casi por abandono, de las fuerzas armadas en cuanto a lo material, ¿ha sido adrede específicamente o una negligencia por no tener política? Me parece que la Argentina hace muchos años que no tiene una política de defensa. La defensa viene siendo la prioridad número 825. Esto no lo inventa el kirchnerismo. La vuelta de tuerca que al tema de la desasistencia de la defensa le da el kirchnerismo es, insisto, la inquina ideológica que lo mueve en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces están en el peor de los mundos, porque no hay una política, y viene de lejos, pero a eso se le agrega algo que
no tuvo ni Alfonsín, ni obviamente Menem, ni de la Rúa, ni Duhalde, que es el odio en contra de las Fuerzas Armadas. Ahora, a mí me llamó la atención, el último episodio en este campo fue el tema de la gendarmería, porque ellos habían dicho, bueno, ejército no, policía no, por el tema de la inquina, ¿no? Entonces parecía que habían elegido un nuevo aliado, sí, digamos, institucional, en cabeza, ¿no?, de la gendarmería. Sí. Y después la trataron pésimo la gendarmería. Pero eso me parece, Mariano, que tiene que ver más, en este caso, con, diría yo, la irresponsabilidad que caracteriza a quienes manejan la seguridad y la defensa de la Argentina, su falta de, si querés, idoneidad profesional para manejar el tema. Es decir, ¿qué sabe el señor Puricelli o la señora Garré del tema? Nada. Lo que pasa es que acá se improvisa todo. Entonces me parece que el tema gendarmería es un tema, el tema de los sueldos, la barbaridad que hicieron, es producto de su incompetencia. Y me parece que eso tiene también que ver, y a mi juicio explica, es una de las explicaciones al menos, de por qué la fragata está donde está. Claro, la incompetencia, creo que nosotros, no sé si vos, tu caso, o el de Pablo, pero en mi caso hemos subestimado el impacto de la torpeza. Claro. La torpeza es importantísima. Siempre creemos que hay una intención maquiavélica, claro, detrás de todo, y por ahí hay simplemente torpeza, ¿no? Claro. Yo creo mucho más en la torpeza que el conspiracionismo. Entonces, me parece que te da una óptica más clara, te hace entender mejor. El conspiracionismo es la forma fácil de explicar las cosas, pero a la larga de no entender nada. La torpeza... Hay que respetarla. Claro que hay que respetarla. Porque hemos visto cada fenómeno de torpeza. Pero fíjate vos lo que sucede en claro, el caso... cuando es grande la torpeza, uno tiende a creer que hay una conspiración atrás para explicarla, ¿no? Claro. Vos fíjate lo que pasa con la fragata. Primero, ¿cómo se deciden estos viajes? Obviamente, a instancias de Marina, es algo que tratan de consensuar la fuerza específica, el Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores. La fragata no debió haber ido a Ghana, tenía que haber recalado en el principal puerto de Nigeria. La embajadora argentina, con buen criterio, dice, en Nigeria no están dadas las condiciones para que recale la fragata, es mejor que vaya a otro puerto. Y va a Ghana. Ahora, con esta particular coincidencia, que no ha sido objeto de análisis, pero que es un dato de la realidad. Y es que el capitán de la fragata, en 2 oportunidades, antes de ser embargada, es avisado de que lo van a embargar. Y en las 2 oportunidades, el capitán, como corresponde, consulta con Buenos Aires, y la orden que baja de Buenos Aires es entre al puerto de Ghana. Esto da pábulo para, por lo menos, tejer 3 o 4 hipótesis de por qué la orden, sabiendo que le iban a embargar, es entrar al puerto de Tema. Ahora, Vicente, es paradójico también, porque si bien estamos hablando de la estrategia en materia de defensa, o la no estrategia, o la no existencia de política, hoy la fragata y la corbeta dependen más de lo financiero internacional, claro, que de la... Bueno, al respecto te quiero preguntar, el gobierno dijo, estos tratados por los cuales la Argentina ha entregado sus bienes, vienen de la época del neoliberalismo, la década nefasta de los 90. Ahora, hablando con el exdiputado Juan Carlos Vega, me decía, los 58 tratados vigentes en donde la Argentina efectivamente fueron firmados entre 1992 y 95, vencieron entre 2003 y 2006. El kirchnerismo no hizo nada para renegociar esos tratados internacionales que entregaban ex profeso, de alguna manera con cláusulas abiertas, nuestros bienes. Por lo tanto, hay responsabilidad propia. Claro que hay responsabilidad propia. Pero te hago una brevísima historia, más allá de si era el neoliberalismo o no el neoliberalismo. En octubre de 1994, la Argentina emite deuda. Sí. Hay 2 series de esa deuda que suscribe el fondo NML. ¿No es cierto? En el 2001, la Argentina va al default. El fondo NML... No pasó nada, no pasó nada. No es una explosión de la fragata. El fondo le hace juicio. La Argentina en ese momento, cuando emite deuda, hay 2 cosas claves. Punto número 1, acepta la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, de Londres y de Tokio. 2, se compromete
a no invocar las inmunidades sobre los bienes públicos. Ahí está. Y no hace reserva de lo militar, lo cual es por lo menos una omisión grave. Una omisión grave. 2001, default, el fondo NML va a los tribunales de New York y hay un fallo definitivo que condena a la Argentina a pagarle el 100%. Ese es un tema. Por lo tanto, cuando la fragata llega a tema, ¿qué hace el fondo NML? No es el gobierno de Ghana el que decide esto, es la Corte Suprema de Ghana. ¿Por qué no se puede hacer en New York? Porque Estados Unidos, hay una ley de 1976 que no son embargables los bienes militares en Estados Unidos. En Ghana eso no rige. Ahora, alguien dice, bueno, esto es una fragata, es militar, hay razón, y el derecho del mar dice que no se puede embargar. En alta mar está clarísimo eso. Ahora, si entra a puerto, ancla en puerto, que una fragata, necesariamente por ser militar, no pueda ser susceptible de embargo en materia civil, es otro asunto debatible jurídicamente. No es tan claro, es vidrioso el asunto. Ahora me da la impresión de que todo esto no fue previsto. Es decir, no pensaron en todo esto. Entonces, Mariano, vos pensás, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Está lo crematístico, acá no habrá una cuestión de bonos de deuda que no sabemos y hay plata de por medio, una explicación. La segunda explicación, lo que yo diría, el tachín de la soberanía. Entra igual, no nos va a pasar nada. Si nos pasa algo, vamos a agitar el tema de la soberanía. Tercera explicación, la torpeza. La torpeza. La torpeza, sin duda. Bueno, los argentinos hasta podemos ser torpes. Sí, claro, sin duda que podemos ser torpes. La verdad es que la torpeza, hasta ahora, al kirchnerismo le ha pagado bien. Desde su punto de vista, no ha tenido los reveses que debió tener en función de las torpezas que han hecho. Han tenido muy buenas elecciones y han reivindicado con éxito un poder casi omnímodo por espacio de casi 9 años. Porque siempre se encuentra un chivo expiatorio a quien adjudicar una conspiración. Entre otras cosas. Ahora, lo que creo que hay una modificación esencial es que por primera vez el humor social, cosa que yo no lo noté en el 2009, hoy sí creo que, y además me parece que hay datos. El 2009 no hay un cacerolazo como el 8 de noviembre. El dato nuevo del 8 de noviembre no es la gran manifestación en la capital, porque por ahí hubo muchas otras más grandes. Ahora, yo no recuerdo que en el 17 de octubre, ni en el 6 de septiembre de 1930, ni cuando muere Irigoyen, es decir, hay actos en todo el país, quizás con la sola excepción de la muerte de Eva Perón, pero en muchos casos obligados. Por supuesto, generaba una adhesión real que yo no voy a negar. Ahí hay me parece, una protesta generalizada que se da en Capital, que se da en Mendoza, en Córdoba, pero que se da también en Saavedra, en Cabildo, en Orán. Eso es un dato muy importante. No, y además ese dato podría estar, digamos, en movimiento, ¿no? Es decir, podría ser que en marzo sea mucho mayor. Pero sin duda que puede ser. Las encuestas que están diciendo, no están diciendo que Cristina Fernández hoy no ganaría una elección presidencial. Pero el tema es que en octubre del año que viene no hay elección presidencial. Claro. Y la que tiene que ganar no es Cristina Fernández. Claro. Tiene que ganar Rossi en Santa Fe y a Rossi le va mal. Tiene que ganar Paco Pérez en Mendoza y le va mal. Tiene que ganar en Córdoba y en Córdoba no tienen candidato. Entonces, lo que están diciendo es que el 66% del país rechaza la RERRE, por ejemplo, o la reforma constitucional, dato del humor social. Un dato importantísimo respecto de una clase política opositora, muy difícil de conjugar entre sí, pero que sin embargo por primera vez ha alumbrado en 8 años un documento clave por lo que se juega el año que viene, que es la reelección, que es el documento de los 28 senadores, seguido por el de los diputados, que clausura la posibilidad de la RERRE, por lo menos hasta diciembre. Vos sabés que yo, haciendo un poco de chiste con algunos amigos, yo les decía, miren, la cláusula que nunca se ha escrito en las constituciones, y que es la fundamental, es la siguiente. Artículo 1, la gente se cansa. Claro. La gente se cansa, claro. Hasta de los buenos gobiernos. Claro que se cansa. ¿No? Entonces, por eso hay plazos. Por eso este gobierno dura 4 años, el diputado dura otros 4, porque se sabe desde siempre, de que aún el mejor gobernante produce cansancio. Claro. Entonces, por eso hay renovación, hay búsqueda de alternativas, claro. Porque la gente se cansa. Claro.
A eso Pareciera sumale, que la gente se está cansando. claro, a eso sumale que el kirchnerismo tuvo la enorme ventaja de tener que administrar bonanza por espacio de 7/8 años. Bueno, desde hace un año tiene que administrar escasez. Y la verdad es que es muy difícil administrar escasez, sobre todo estando acostumbrado a las épocas de vacas gordas, y segundo, al tener tamaña cantidad de improvisados en un gobierno donde fluye la plata, está todo bien. Sí. Cuando hay que administrar escasez, comienzan los problemas. Al final la torpeza se paga. Exacto. Muchas gracias. No, gracias Vicente, a ustedes por esta conversación. Gracias, Vicente.